Saludos a todos, queridas y queridos. Hoy les traigo algunos relatos aterradores reales. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo y qué hora es ahora mismo. Y ahora, vamos con los relatos. Trabajé durante 15 años en una empresa de autopartes en la zona industrial de Toluca. La mayor parte de ese tiempo lo pasé en el turno de la noche, en el almacén principal. El trabajo no era complicado. Recibir la mercancía de los proveedores, clasificarla, escanear los códigos y colocarla en las estanterías correspondientes. Era una rutina tranquila, repetitiva, y a mí me gustaba la soledad y el silencio de la madrugada. El almacén era una nave industrial enorme, un rectángulo de concreto y metal de unos 300 metros de largo por 100 de ancho. El techo estaba a unos 15 metros de altura, lleno de vigas de acero y tuberías. La iluminación venía de largas lámparas fluorescentes que colgaban de cadenas y emitían un zumbido constante, casi imperceptible después de un tiempo. El suelo era de concreto pulido, gris y siempre frío, lleno de marcas de los patines hidráulicos y los montacargas. El olor era una mezcla constante de cartón, plástico de embalaje, un toque de aceite y el polvo que se acumulaba en los rincones más altos. Durante el día, el lugar era un hervidero de gente, con el ruido de las máquinas, las conversaciones, los teléfonos sonando. Pero de noche éramos solo 2 personas, mi compañero, Lelis y yo. A veces también estaba el vigilante, un señor mayor llamado Cosme, que se pasaba casi todo el turno en su caseta junto a la entrada. Lelis se encargaba de la zona de embarques en el extremo sur, y yo me ocupaba de la recepción y la organización de la mercancía nueva en el extremo norte. Nos veíamos al principio del turno para el café, y luego al final para entregar el reporte. El resto del tiempo, cada uno estaba en su mundo, comunicándonos por radio si era necesario. El almacén estaba organizado en pasillos largos y estrechos, flanqueados por estanterías metálicas que llegaban casi hasta el techo. Cada pasillo tenía un número. El mío era el área de recepción, que abarcaba los pasillos del 1 al 12. Siempre hubo historias en ese lugar. En cualquier trabajo nocturno las hay. Se hablaba de ruidos extraños, de sombras que se movían al borde de la visión periférica, de la sensación de ser observado. La mayoría de nosotros no les dábamos importancia. Un almacén tan grande y viejo produce sus propios ruidos. El metal se contrae y se expande con los cambios de temperatura. El viento silba al colarse por alguna rendija. Los roedores corretean por los techos. Era fácil atribuir cualquier cosa a una causa lógica. Además, el cansancio del turno de noche puede jugar malas pasadas a la mente. Yo nunca había experimentado nada fuera de lo común, o al menos nada que no pudiera explicarme de forma racional. A veces, mientras caminaba por un pasillo, me parecía escuchar el eco de mis propias pisadas un instante después de darlas, pero lo achacaba a la acústica del lugar. Otras veces, una caja de cartón se caía de una estantería sin motivo aparente, pero siempre había una explicación. Estaba mal colocada, una vibración del suelo, cualquier cosa. Lelis era más sugestionable. A menudo me llamaba por radio para preguntarme si yo había estado en su zona, jurando que había escuchado a alguien caminar cerca. Yo le decía que no, que llevaba horas en mi puesto, y él se quedaba callado un rato antes de volver al trabajo. El problema empezó de forma muy sutil. Fue una noche de martes, creo que en septiembre. Hacía un frío inusual para la época y la nave se sentía como un refrigerador. Yo estaba verificando un lote de filtros de aire que acababa de llegar. El proceso era siempre el mismo: abrir la caja, sacar el producto, escanear el código de barras con la pistola lectora
y el sistema me indicaba en qué estantería y en qué nivel debía colocarlo. Estaba en el pasillo 7. Recuerdo que tenía los audífonos puestos, escuchando un programa de radio para mantenerme despierto. Sentí una corriente de aire frío en la nuca, mucho más intensa que la temperatura ambiental. Me quité los audífonos. El zumbido de las lámparas era el único sonido. Esperé un momento. Nada. Me encogí de hombros y seguí con lo mío. Unos 20 minutos después, escuché un ruido metálico, como si una herramienta de metal se hubiera caído al suelo de concreto. El sonido vino de la zona de los pasillos más altos, hacia el 9 o el 10. No era un sonido fuerte, pero en el silencio de la noche se distinguió perfectamente. Llamé a Lelis por radio. «Lelis, ¿estás por mi zona?», pregunté. Su voz respondió casi de inmediato, con un tono de sorpresa. «No, Martín, estoy hasta el otro lado, en el muelle 3. ¿Pasó algo?». Le dije que no, que debió ser mi imaginación, y corté la comunicación. Fui a echar un vistazo por si acaso. Caminé por los pasillos 8, 9 y 10, alumbrando con la linterna de mi teléfono hacia los estantes más altos. No vi nada fuera de lugar, ninguna herramienta en el suelo, ninguna caja movida. Todo estaba en perfecto orden. Regresé a mi trabajo un poco extrañado, pero sin darle más vueltas. Un par de noches después, la cosa se repitió. Esta vez fue un sonido diferente, más como un raspado, como si alguien estuviera arrastrando una caja de madera pesada sobre el concreto. De nuevo, venía de la misma dirección. Volví a revisar y de nuevo no encontré nada. Empecé a sentir una leve inquietud. No era miedo, sino más bien una sensación de que algo no encajaba. La rutina es fundamental en un trabajo como este. Te acostumbras a los sonidos, a las luces, a las sombras. Cualquier cosa que rompe esa rutina llama la atención. Empecé a prestar más atención a mi entorno. Dejaba de usar los audífonos. Agudizaba el oído a cada pequeño ruido. Noté que la temperatura en la zona del pasillo 9 parecía ser siempre un par de grados más fría que en el resto del almacén. No era algo que pudieras medir con un termómetro, sino una sensación en la piel. Al entrar en ese pasillo, el aire se sentía más denso, más pesado. El pasillo 9 era particular por una cosa. Terminaba abruptamente en una pared de bloques de concreto. Mientras que los demás pasillos conectaban con otros o daban a áreas de almacenamiento secundarias, el 9 era un callejón sin salida. Era uno de los pasillos más cortos y menos usados, reservado para piezas de baja rotación, cosas que podían pasar meses o años sin que nadie las tocara. La pared del fondo siempre me había parecido extraña. No era del mismo material que el resto del edificio. Eran bloques de cemento gris, más nuevos, con la lechada todavía visible entre las juntas, como si la hubieran levantado mucho después de la construcción original del almacén. La noche que todo cambió fue un viernes de octubre. El trabajo era pesado, había llegado un camión lleno de balatas y amortiguadores, y teníamos que procesarlo todo antes de las 6 de la mañana. Lelis estaba ocupado en su área, y yo estaba moviéndome rápido, con el patín hidráulico, llevando las tarimas de un lado a otro. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Acababa de dejar una tarima al inicio del pasillo 8 y estaba regresando a la zona de descarga. Al pasar por la boca del pasillo 9, vi a un hombre de espaldas. Estaba a unos 15 metros, a mitad del pasillo. Llevaba puesto el uniforme antiguo de la empresa, un overol de mezclilla de un color azul muy gastado, que no se usaba desde hacía años. También llevaba un casco de seguridad, de esos viejos de plástico duro, de color azul celeste. Me extrañó muchísimo. Nadie usaba ese uniforme, y menos el casco. Dentro del almacén no era obligatorio usar casco, a menos que estuvieras operando el montacargas en altura, y este tipo estaba simplemente de pie, mirando hacia las estanterías.
Mi primer pensamiento fue que era un empleado nuevo que se había equivocado de uniforme, o quizás alguien de mantenimiento que no conocía. Le grité desde donde estaba. Compa! ¿Se te ofrece algo? Mi voz resonó en el pasillo vacío. El hombre no se movió. No pareció haberme escuchado. Volví a gritar un poco más fuerte. Oye, ¿quién anda ahí? No puedes estar en esta zona. Entonces, muy lentamente, se giró. No pude verle la cara con claridad. La iluminación en ese pasillo era más tenue y su rostro quedaba en sombra bajo el ala del casco. Pero vi que se giraba y empezaba a caminar hacia el fondo del pasillo, hacia la pared de bloques. Su forma de caminar era extraña. No hacía ruido. Mis botas de seguridad hacían un sonido seco y claro con cada paso sobre el concreto, pero él se movía en un silencio total. «Espera ahí», le grité, empezando a caminar tras él. Estaba molesto. Pensé que me estaba tomando el pelo. Aumenté el paso, casi trotando para alcanzarlo. Él mantenía su ritmo, constante, sin mirar atrás. Se acercaba cada vez más al final del pasillo. «Te estoy hablando». «¡Detente!». Ya estaba a solo unos metros de él. Pude ver el logo descolorido de la empresa en la espalda de su overol. Estiró la mano como si fuera a tocar la pared de enfrente. Y entonces, simplemente desapareció. No se desvaneció ni se hizo transparente. Fue más como si hubiera dado un paso y ya no estuviera allí. Dobló en la esquina del último estante, justo antes de la pared final. Corrí esos últimos metros, esperando encontrarlo escondido. Di la vuelta a la estantería. No había nadie. Me quedé parado frente a la pared de bloques de concreto. Era sólida, fría y polvorienta. No había ninguna puerta, ningún hueco, ninguna forma de que alguien pudiera haber pasado a través de ella. Toqué los bloques con la mano. Estaban helados. Revisé detrás de las estanterías. No había espacio suficiente para que una persona se ocultara. Miré hacia arriba. Las vigas estaban a más de 10 metros de altura. Era imposible. El hombre se había esfumado. Me quedé allí parado un buen rato, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás la luz me engañó. Quizás vi una sombra y mi cerebro la interpretó como una persona. Quizás se metió entre dos cajas en un estante. Revisé cada centímetro de ese pasillo. No había nada. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido eléctrico de las lámparas. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Volví a la zona de descarga. Me serví un café con las manos temblorosas y llamé a Lelis. Le pregunté si había visto a alguien más en el almacén, a algún técnico, a algún vigilante extra. Me dijo que no, que solo estábamos él, yo y Cosme en la caseta. No le conté lo que había visto. Me habría tomado por loco o pensaría que le estaba gastando una broma. Pasé el resto del turno con una sensación de irrealidad, mirando constantemente por encima del hombro, sobresaltándome con cada ruido. Cada sombra parecía tomar forma humana. No volví a acercarme al pasillo 9 en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando llegó mi supervisor de turno, un hombre llamado Brizuela, pedí hablar con él en privado. Brizuela era un tipo práctico, con más de 30 años en la empresa, que no se andaba con rodeos. Le conté exactamente lo que había visto, tratando de sonar lo más objetivo y calmado posible. Describí al hombre, su uniforme viejo, el casco azul, su forma de caminar silenciosa, cómo lo seguía hasta el final del pasillo 9 y cómo desapareció junto a la pared. Esperaba que se riera o que me dijera que estaba demasiado cansado y veía cosas, pero no lo hizo. Mientras yo hablaba, su cara fue perdiendo el color. Se quedó mirándome fijamente, sin decir nada. Cuando terminé, se pasó la mano por la cara y suspiró. «Martín, ¿estás seguro de lo que viste?», me preguntó con voz baja. Le dije que sí, que estaba completamente seguro. Se quedó pensativo un momento, mirando hacia la inmensidad del almacén. «El hombre que describes», empezó a decir, y luego dudó. «Se llamaba Julio Benítez. Me contó la historia.
Julio había sido un obrero del almacén, un tipo muy trabajador y callado, que llevaba unos 10 años en la empresa. Hace unos 3 años, durante un turno de noche, hubo un accidente. Una de las estanterías del pasillo 9 se venció por exceso de peso. Las estructuras metálicas y toneladas de mercancía cayeron sobre él. Murió al instante. El accidente fue muy aparatoso. Tuvieron que cerrar esa sección del almacén durante semanas mientras limpiaban y reparaban los daños. La empresa, para evitar problemas y por una especie de superstición, decidió clausurar ese pasillo. Levantaron la pared de bloques de concreto al final y reorganizaron la mercancía. Desde entonces, el pasillo 9 era oficialmente un callejón sin salida. Julio siempre usaba ese casco azul, dijo Brizuela mirándome a los ojos. Era su casco de la suerte, decía. Nunca se lo quitaba. Murió con el puesto. Un frío helado me recorrió la espalda. Le pregunté a Brizuela a qué hora había sido el accidente. Se lo pensó un momento. No recuerdo el día exacto, pero sí la hora. Quedó registrada en el reporte. Fue a las 3:17 de la madrugada. Sentí que el estómago se me encogía. Era más o menos la hora a la que yo había visto a esa figura. A partir de esa noche, todo fue a peor. Ya no eran solo ruidos esporádicos o sensaciones extrañas. Los sucesos se volvieron más específicos, más personales. Unas noches después, estaba trabajando cerca del pasillo 5 cuando escuché un sonido muy nítido y cercano. Era el sonido de un casco de plástico duro al caer y rebotar un par de veces en el suelo de concreto. El sonido era inconfundible. Miré mi reloj. Eran las 3:17 am. Exactamente. El corazón me empezó a latir con fuerza. Caminé con cautela hacia el origen del sonido, que parecía venir, como siempre, de la zona del pasillo 9. No había nada en el suelo. Todo estaba en su sitio. Pero el sonido había sido real. No había sido un eco, ni el viento. Había sido claro y cercano. Esto empezó a ocurrir casi todas las noches. No siempre a la misma hora, pero sí muy a menudo alrededor de las 3 de la madrugada. A veces era el sonido del casco cayendo. Otras, el ruido de una herramienta metálica, como una llave de tuercas, golpeando el suelo. Siempre el mismo patrón. Escuchaba el ruido, iba a investigar y nunca encontraba nada. Empecé a sentir que no estaba solo. Era una presencia constante, pesada. Sentía que me observaban desde la oscuridad de los pasillos, desde lo alto de las estanterías. Dejaba mis herramientas en un carrito y al volver, un minuto después, una llave inglesa estaba en el suelo. Dejaba una pila de cajas perfectamente alineada y al girarme, la de arriba estaba ligeramente torcida, como si alguien la hubiera empujado. Empecé a obsesionarme con el pasillo 9. Durante el día, cuando no estaba trabajando, buscaba información sobre el accidente. Encontré algunas notas de prensa locales de la época. Hablaban de un trágico accidente laboral en la zona industrial. Daban el nombre de la víctima, Julio Benítez, 34 años. No había muchos más detalles. La empresa había manejado el asunto con mucha discreción. Hablé con algunos de los empleados más antiguos, los que estaban cuando ocurrió el accidente. Al principio se mostraban reacios a hablar, pero finalmente me contaron. Recordaban a Julio. Decían que era un buen hombre, muy reservado, que vivía solo, que su único familiar era una hermana que vivía en otro estado. Me contaron cómo encontraron su cuerpo bajo los escombros. La imagen que me describieron fue horrible. El casco azul, el único objeto casi intacto, había rodado a unos metros de su cuerpo. Uno de ellos me dijo algo que se me quedó grabado. Parecía que Julio no quería irse de aquí. Amaba este trabajo. Era su vida entera. La sensación de ser observado se intensificó. A veces, al pasar por un pasillo, veía un movimiento rápido con el rabillo del ojo, una sombra que se deslizaba entre dos estanterías. Pero al girarme no había nada. La temperatura en el pasillo 9 era cada vez más fría. Un día, llevé un pequeño termómetro digital de mi casa.
En el resto del almacén marcaba unos 12 grados. Dentro del pasillo 9, la temperatura bajaba a 8. No había ninguna corriente de aire, ninguna explicación lógica para esa diferencia de 4 grados en un espacio tan reducido. Lelis también empezó a notar cosas. Una noche me llamó por radio, con la voz temblorosa. Me dijo que estaba en el muelle de carga y que las luces de su sección se habían apagado y encendido solas 3 veces seguidas, y que justo después había escuchado a alguien susurrar su nombre justo detrás de él. Se negó a volver a esa zona solo durante el resto de la noche. Cosme, el vigilante, me confesó que a veces, al revisar las cámaras de seguridad, veía figuras borrosas pasando a toda velocidad por los pasillos, pero al rebobinar la cinta no había nada. Dijo que los sensores de movimiento de la zona norte, cerca del pasillo 9, se activaban solos varias veces durante la noche, sin que hubiera nadie allí. Yo intentaba seguir con mi rutina, ignorar todo aquello, convencerme de que era el estrés, la falta de sueño, pero cada noche era más difícil. Empecé a sentir un miedo real, un miedo frío que se te instala en los huesos. Evitaba la mitad norte del almacén todo lo que podía. Hacía mi trabajo de forma mecánica, siempre alerta, con los nervios de punta. El simple sonido de una caja al caer me hacía saltar. Dormía mal durante el día. Tenía pesadillas con pasillos oscuros y el sonido de un casco rebotando en el suelo. Mi última noche en ese lugar fue a principios de noviembre. La gerencia nos había pedido hacer un inventario físico urgente de unas piezas que estaban, para mi desgracia, almacenadas en el pasillo 9. No pude negarme. Brizuela me dijo que Lelis me ayudaría, que lo hiciéramos rápido y nos fuéramos de esa zona. Entramos los dos en el pasillo. Yo llevaba la pistola lectora y una linterna potente. Lelis llevaba una libreta para apuntar. Desde el momento en que pusimos un pie dentro, el ambiente cambió. El frío era intenso, se te metía en la ropa. El aire estaba quieto, sin el más mínimo movimiento. El único sonido era el zumbido de la única lámpara fluorescente que iluminaba el pasillo, y su luz parecía más débil, más amarillenta que las demás. Empezamos a trabajar en silencio, contando las cajas, escaneando los códigos. Yo sentía la nuca erizada todo el tiempo. Tenía la certeza absoluta de que no estábamos solos. Estábamos a mitad del pasillo cuando la lámpara fluorescente empezó a parpadear. Lo hizo una vez, 2 veces, y a la tercera se apagó por completo, sumiéndonos en una oscuridad casi total. Solo nos quedaba la luz de mi linterna. «Maldita sea», dijo Lelis con un hilo de voz. Seguro se fundió el balastro. Apunté la linterna hacia el techo. La lámpara estaba intacta. «Tranquilo», le dije, aunque mi propia voz sonaba tensa. «Terminemos con esto y nos vamos». Seguimos trabajando a la luz de la linterna. El silencio era ahora profundo, opresivo. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido de raspado. Venía del fondo del pasillo, de la pared de bloques. Era un sonido lento, rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo metálico, pesado, por el suelo. Se detuvo. Nos quedamos completamente quietos, conteniendo la respiración. Apunté la linterna hacia el final del pasillo. El haz de luz cortó la oscuridad y se posó sobre la pared de concreto. No había nada. «Vámonos de aquí, Martín», susurró Lelis. «Ya es suficiente». «Espera», le dije. El sonido volvió a empezar. Esta vez era diferente. Era un golpeteo suave, casi tímido. Toc, toc, toc. Venía directamente de la pared. Parecía que alguien estaba golpeando desde el otro lado. Un sudor frío me recorrió la frente. Sabía que no había nada al otro lado de esa pared. Era una pared sellada. «Martín, por favor», insistió Lelis tirando de mi brazo. Y entonces, junto con los golpes, escuchamos una voz. No era una voz clara. Era un murmullo bajo, ahogado, como el sonido de una radio mal sintonizada. No se entendían las palabras, pero era innegablemente una voz masculina. Venía de la pared. Eso fue todo. Lelis soltó un grito
y salió corriendo del pasillo. Yo me quedé paralizado un segundo más, con la linterna fija en la pared. Los golpes y la voz se detuvieron de golpe. En el silencio que siguió, vi algo. En el suelo, justo pegado a la base de la pared, había un objeto. No estaba allí antes. Lo habría visto. Era un casco de seguridad de plástico duro, de color azul celeste. Estaba viejo, cubierto de polvo y con una larga grieta en un costado. Era idéntico al que había visto llevar a la figura semanas atrás. La linterna temblaba en mi mano. Retrocedí lentamente, sin quitar los ojos del casco, sin dar la espalda al final del pasillo. Una vez que estuve fuera, corrí. Corrí como nunca en mi vida. Encontré a Lelis en la zona de embarques, pálido como el papel. No dijimos nada. Recogimos nuestras cosas, dejamos el reporte a medias sobre el escritorio de Brizuela y nos fuimos de allí sin mirar atrás. Al día siguiente llamé para renunciar. Nunca volví a poner un pie en ese almacén. No sé qué pasó después, ni si alguien más experimentó lo mismo. A veces, en las noches frías y silenciosas, cuando estoy solo, creo escuchar el eco lejano de un casco de plástico cayendo sobre un suelo de concreto. Es un sonido que nunca voy a olvidar. Me llamo Silas y trabajé durante 11 años como vigilante nocturno en el cementerio municipal de Guanajuato. Dejé el puesto hace 3 años, después de lo que ocurrió en mi última noche de servicio. No he vuelto a pisar ese lugar ni tengo intención de hacerlo. Me pidieron que contara lo que pasó y eso es lo que voy a hacer. No busco que me crean. Solo voy a relatar los hechos tal como los viví, de la forma más precisa que mi memoria me permite. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas 10 horas, mi responsabilidad era asegurar el perímetro y el interior del cementerio. Era un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo. La gente piensa que un cementerio de noche es un lugar de actividad paranormal, pero la realidad es mucho más mundana. El principal problema eran los vivos, jóvenes que entraban a beber, vándalos que querían pintarrajear las lápidas o, en raras ocasiones, ladrones que buscaban objetos de valor en las tumbas más ostentosas. Mi rutina era simple. Tenía una pequeña caseta en la entrada principal, con una mesa, una silla, una pequeña estufa eléctrica para el invierno y un radio. Cada 2 horas realizaba una ronda completa. El resto del tiempo lo pasaba en la caseta, leyendo o escuchando la radio a bajo volumen. El cementerio es grande y antiguo. Está construido en una ladera, por lo que tiene varios niveles conectados por escaleras de piedra y senderos de grava. Hay una zona nueva, con lápidas de mármol pulido y pasillos bien definidos. Luego está la zona vieja, que es la que ocupa la mayor parte del terreno. Ahí las tumbas son más caóticas, algunas de piedra desgastada, otras simples cruces de metal oxidado. Los árboles son viejos y frondosos, y sus raíces a menudo levantan las losas de las tumbas. La iluminación es escasa, limitada a unos pocos faroles amarillentos en los caminos principales. La mayor parte de mi ronda la hacía a oscuras, con la única ayuda de mi linterna. Conocía cada rincón, cada tumba peligrosa, cada escalón roto. Aquella noche de octubre, el clima era extraño. No hacía frío, pero el aire era pesado, denso y muy quieto. No corría ni la más mínima brisa. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes bajas que reflejaban la luz anaranjada de la ciudad, dándole al ambiente un tono opaco y enfermizo. Empecé mi turno como siempre. Saludé a Germán, el guardia del turno de día, que me entregó las llaves y se fue. Cerré la reja principal, una estructura de hierro forjado que chirriaba siempre de la misma manera. Me senté en la caseta, preparé un café instantáneo y abrí un libro. La primera ronda,
A las 10 de la noche transcurrió sin novedad. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de la grava bajo mis botas y el zumbido lejano del tráfico de la ciudad. Revisé la barda perimetral, comprobé los candados de los mausoleos más grandes y volví a la caseta. La segunda ronda, a medianoche, fue igual de tranquila. El silencio se había hecho más profundo, como suele pasar en las primeras horas de la madrugada. A esa hora, incluso la ciudad parece contener la respiración. Fue durante la tercera ronda, programada para las 2 de la mañana, cuando las cosas dejaron de ser normales. Salí de la caseta y noté que la pesadez del aire había aumentado. Se sentía como una presión física, como si estuviera caminando bajo el agua. El olor también era diferente. Normalmente, el aire del cementerio huele a tierra húmeda, a flores marchitas y a la cera de las veladoras que la gente deja. Esa noche había un olor subyacente, un aroma pesado y mineral, como a arcilla mojada o a sótano cerrado durante mucho tiempo. No le di mayor importancia, los olores van y vienen. Comencé mi recorrido por la zona nueva, barriendo el haz de luz de mi linterna sobre las hileras de lápidas. Todo estaba en orden. Subí las escaleras de piedra hacia la sección más antigua. Es la parte que requiere más atención. Los muros son bajos en algunos tramos y es por ahí por donde suelen colarse los intrusos. Mientras caminaba por uno de los senderos principales de la zona vieja, el que corre paralelo al muro norte, escuché el primer sonido. Fue un golpe seco, metálico, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta sobre una roca. Me detuve en seco. Apagué la linterna y agucé el oído. El silencio volvió a apoderarse de todo. Esperé 1, 2 minutos. Nada. Pensé que podría haber sido un animal, un gato grande o un tlacuache tirando algo. Encendí la linterna de nuevo y seguí caminando, pero más despacio, prestando más atención. Unos 50 metros más adelante lo escuché de nuevo, pero esta vez fue diferente. No fue un golpe aislado. Era un sonido rítmico, constante, un sonido de fricción y golpeo, un sonido que conocía perfectamente, el de una pala cavando tierra. El sonido venía de la zona más apartada del cementerio, junto al muro norte, en una sección donde las tumbas son muy antiguas y ya casi nadie las visita. Es un área que llaman el Rincón de los Olvidados. Mi primer pensamiento fue que se trataba de ladrones de tumbas. Era la única explicación lógica. Apagué la linterna otra vez y avancé a oscuras, guiándome por la memoria y el débil resplandor anaranjado del cielo. Mis botas hacían ruido en la grava, así que me desvié del sendero y empecé a caminar sobre la hierba y la tierra que cubría las tumbas, moviéndome con el mayor sigilo posible. El sonido se hacía cada vez más claro a medida que me acercaba. Pala, tierra, pala, tierra. Era un ritmo constante, metódico, sin prisas. No sonaba como alguien que estuviera cavando con desesperación, sino como alguien que realizaba una tarea rutinaria. El olor a tierra húmeda y arcilla se intensificó. Me escondí detrás de un mausoleo de piedra cubierto de hiedra, a unos 20 metros de donde provenía el ruido. Desde allí podía asomarme con cuidado. La escena era extraña. No había nadie. El sonido de la pala continuaba, claro y nítido, pero el lugar estaba vacío. El haz de luz de mi linterna barrió la zona. No había figuras humanas, ni herramientas tiradas en el suelo, solo las lápidas viejas torcidas y cubiertas de musgo. Apunté la linterna directamente hacia el origen del sonido. Y entonces el ruido cesó, de golpe. El silencio que siguió fue más pesado y profundo que antes. Me quedé inmóvil durante varios minutos esperando. Pensé que quizás me habían oído y se habían escondido. Con la linterna en una mano y mi radio en la otra, salí de detrás del mausoleo y avancé lentamente hacia la zona. El suelo estaba blando por las lluvias recientes.
Alumbré cada tumba, cada arbusto, cada rincón oscuro. No había rastro de nadie. Estaba a punto de darlo por una falsa alarma, quizás un sonido traído por el viento desde alguna construcción cercana, aunque no tenía sentido a esa hora de la madrugada. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. En el centro de un pequeño claro entre varias tumbas había un rectángulo de tierra recién removida. Era del tamaño exacto de una fosa. A un lado había un montículo de tierra oscura y húmeda. Parecía que acababan de cavar una tumba o de abrir una existente. Me acerqué con cautela. La fosa estaba abierta. Era un agujero profundo y oscuro. Dentro, en el fondo, brillaba una pequeña luz. Me asomé al borde. En el fondo del hoyo, sobre la tierra, había una sola vela encendida. Una veladora de cera blanca, de las que se usan en los altares. La llama era pequeña y estable. No parpadeaba, a pesar de estar a casi 2 metros de profundidad. No tenía sentido. ¿Quién cavaría una tumba para luego dejar una vela encendida en el fondo? El olor a tierra mojada era abrumador. Me arrodillé en el borde de la fosa para ver mejor. La tierra estaba suelta, recién cavada. No había ataúd, ni restos de uno viejo. Solo tierra y la vela. No había huellas alrededor de la tumba, excepto las mías. El suelo estaba húmedo y blando. Cualquier pisada debería haber quedado marcada, pero no había nada. Era como si la fosa se hubiera cavado sola. Sentí un frío repentino, una corriente de aire helado que me recorrió la espalda, a pesar de la quietud del ambiente. Me levanté, incómodo. La situación era inexplicable. Saqué el radio para informar a la central de policía. Es el protocolo a seguir ante cualquier profanación. Levanté el aparato hasta mi boca. Apreté el botón para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, escuché una voz. No vino del radio. Vino de justo detrás de mí. Estaba tan cerca que sentí una vibración en el aire. Era una voz baja, rasposa y seca, como el sonido de hojas secas arrastradas por el suelo. Dijo 2 frases lentamente, ya no hacía falta, y después de una pausa: gracias por abrir. No grité, no me moví. El cuerpo se me paralizó por completo. Fue una reacción involuntaria. Todos los músculos se tensaron. Mi mano seguía en el botón del radio, pero no podía hablar. La respiración se me cortó. Me quedé de espaldas a la voz, mirando fijamente la tumba abierta y la vela en el fondo. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Estaba cargado, expectante. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza. No quería hacerlo, pero no podía evitarlo. Necesitaba ver qué o quién estaba detrás de mí. Mi cuello se movía con una rigidez dolorosa, como una bisagra oxidada. Lo primero que vi fue una silueta oscura recortada contra el resplandor anaranjado del cielo nublado. Era una figura humana, alta y delgada. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, empecé a distinguir los detalles. No llevaba ropa, o si la llevaba, estaba tan cubierta de tierra que era indistinguible del resto del cuerpo. La piel, o lo que parecía ser piel, era del color de la tierra húmeda, oscura y opaca. Estaba completamente cubierto de barro y pequeñas raíces, desde los pies hasta la cabeza. El rostro era una masa informe de lodo. Donde deberían estar los ojos, solo había 2 cavidades oscuras y profundas, vacías. No reflejaban la luz de mi linterna, simplemente la absorbían. La nariz era apenas una protuberancia, y la boca estaba abierta en una línea ancha y negra, una grieta en el barro que se curvaba hacia arriba en los extremos, formando una especie de sonrisa. No era una sonrisa de alegría, era solo una forma, una fractura en la máscara de tierra. Nos quedamos mirándonos, yo paralizado. La figura, completamente inmóvil. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí de pie. El haz de mi linterna temblaba en mi mano,
haciendo que las sombras danzaran sobre su cuerpo cubierto de tierra. El olor a arcilla y a sótano era ahora insoportable, tan fuerte que me provocaba náuseas. Entonces, la figura levantó un brazo. Lo hizo con una lentitud antinatural, como si sus articulaciones estuvieran llenas de arena. La mano, cubierta de la misma capa de tierra, se extendió hacia mí. Los dedos eran largos y delgados, terminados en lo que parecían ser uñas rotas y sucias. Ese movimiento rompió mi parálisis. No pensé, no tomé una decisión consciente. Mi cuerpo reaccionó por su cuenta. Solté el radio, que cayó al suelo con un golpe sordo, y me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las lápidas, resbalando en la hierba húmeda. No escuché pasos detrás de mí, no escuché ninguna persecución. El único sonido era el de mi propia respiración, agitada y ruidosa, y el de mis botas golpeando la tierra. No me detuve hasta que llegué a la caseta de la entrada. La imagen de la figura no se me iba de la cabeza. Los ojos vacíos, la sonrisa rota. Entré en la caseta de un empujón y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía con una fuerza que parecía que iba a romperme las costillas. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo. El pequeño cuarto estaba iluminado por una bombilla amarillenta. Todo parecía normal, la mesa, la silla, mi libro abierto, pero nada era normal. Miré mis manos. Estaban temblando incontrolablemente. Y entonces vi algo más. Estaban cubiertas de tierra, tierra húmeda y oscura, el mismo tipo de tierra del montículo junto a la fosa. Tenía tierra bajo las uñas, en las palmas, en los nudillos. No recordaba haber tocado el suelo. No recordaba haberme caído. Intenté limpiarme las manos frotándolas contra mis pantalones, pero la tierra solo se esparció, manchando la tela. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo de la caseta, con la espalda contra la puerta, mirando mis manos sucias. No me atreví a moverme. No encendí la radio. No miré por la ventana. Solo esperaba a que amaneciera. Cada pequeño ruido del exterior me hacía sobresaltar. El crujido de una rama, el aullido de un perro a lo lejos. Cuando las primeras luces del alba empezaron a filtrarse por la ventana, sentí un ligero alivio. El resplandor anaranjado del cielo nocturno fue reemplazado por un gris pálido y luego por un azul suave. Escuché los primeros pájaros, el sonido del primer camión pasando por la carretera cercana. A las 6 en punto, escuché los pasos de Germán acercándose a la caseta. Golpeó la puerta. «Silas, ¿estás ahí?» La reja sigue cerrada. Me levanté con dificultad. Mis músculos estaban agarrotados. Abrí la puerta. Germán me miró de arriba abajo. Su expresión cambió de la normalidad a la confusión y luego a la preocupación. «¿Qué te pasó? Estás pálido como un muerto. Y tienes las manos», dijo, señalando mis manos. Miré mis manos de nuevo. Seguían cubiertas de tierra seca. No le conté lo que había visto. No sabía cómo explicarlo. Le dije que unos vándalos habían entrado, que me habían asustado y que había tropezado y caído mientras corría. Era una mentira débil, pero fue lo único que se me ocurrió. Germán fue a buscar mi radio. Lo encontró tirado en el suelo, cerca de la zona del muro norte. También vio la fosa abierta. Llamamos a la policía. Vinieron 2 agentes. Les conté la misma historia. Tomaron notas, inspeccionaron la fosa. No encontraron nada, ni herramientas ni huellas, aparte de las mías y las de Germán. La vela del fondo se había consumido. La policía lo catalogó como un acto de vandalismo. Buscaron en los registros para ver a quién pertenecía esa tumba. No encontraron ningún registro. Era una tumba tan antigua que se había perdido en los archivos. Ese mismo día presenté mi renuncia. Mi supervisor intentó convencerme de que me quedara. Me ofreció unas semanas de descanso. Le dije que no. No podía volver a pasar una noche en ese lugar. Me enteré después por Germán que la administración del cementerio decidió tapar la fosa. 2 trabajadores lo hicieron al día siguiente.
Dijo que mientras la rellenaban, se quejaban del olor que salía del agujero, un olor a tierra vieja y a algo más, algo vagamente dulce y podrido. También me contó que mi sustituto duró solo una semana. Renunció diciendo que por la noche escuchaba ruidos extraños cerca del muro norte. La última vez que hablé con Germán, me dijo que ahora los turnos de noche siempre los hacen 2 guardias juntos. Nadie quiere quedarse solo. Y me dijo algo más. Me dijo que a veces, en las horas más profundas de la madrugada, cuando todo está en silencio, algunos guardias juran que todavía escuchan, a lo lejos, el sonido rítmico y constante de una pala cavando en la tierra, allá por el rincón de los olvidados, aunque hace años que no se entierra a nadie en esa zona. Trabajo en esto desde hace casi 3 años. Es un turno de noche, en una tienda de conveniencia de esas que hay por todas partes en Monterrey. La tienda está sobre la carretera nacional, en un tramo un poco aislado, pasando la estanzuela, pero no lo suficiente como para que se sienta completamente despoblado. Hay algunas bodegas cerca, un par de moteles y muchas naves industriales. De noche el tráfico disminuye mucho, casi a 0 después de la 1 de la mañana. La mayor parte del tiempo estoy solo. Me llamo Lidia, mi supervisor es Omar, y casi nunca viene a la tienda, solo se comunica por teléfono o por el sistema de mensajes interno. El trabajo es sencillo: reponer mercancía, limpiar, cobrar a los pocos clientes que aparecen de madrugada. La mayoría son tráileros o gente que viaja por carretera a deshoras. La tienda tiene un sistema de seguridad bastante completo. 16 cámaras que cubren todos los ángulos, adentro y afuera. Sensores de movimiento en todas las puertas y pasillos. Todo se graba en un DVR que está en la pequeña oficina de atrás. En el mostrador tenemos un monitor que muestra una cuadrícula con todas las cámaras en tiempo real. Debajo de la cuadrícula hay un registro de eventos. Cada vez que el sensor de la puerta principal se activa, aparece una línea de texto. Puerta principal, presencia detectada. Lo mismo para la puerta de la bodega, el área de refrigeradores, etc. Es un sistema automático y muy preciso. Nunca falla. La noche en cuestión empezó como cualquier otra. Era un martes de un mes que no recuerdo, pero hacía calor. De ese calor pegajoso de Monterrey que no se va ni de madrugada. El aire acondicionado de la tienda zumbaba constantemente, creando una capa de frío artificial que se sentía extraña en la piel al entrar desde la calle. Llegué a las 10 de la noche, relevé a la chica del turno de tarde, contamos el dinero de la caja y ella se fue. Las primeras horas fueron lentas. Entró un camión a cargar gasolina en la estación de al lado y el conductor compró un café y unos cigarros. Luego un coche con una familia, probablemente de viaje, que compraron botanas y refrescos. Después de la medianoche, el silencio se volvió más denso. Hice mi rutina de siempre. Limpié las máquinas de café, rellené los vasos y las tapas. Trapeé el piso de la entrada, que siempre se ensucia con el polvo de la carretera. Revisé las fechas de caducidad de los sándwiches en el refrigerador. Todo era mecánico, una serie de tareas para matar el tiempo hasta las 6 de la mañana. El sonido predominante era el zumbido de los refrigeradores, un ruido blanco y constante que después de un rato dejas de notar. De vez en cuando, el compresor de uno de ellos se activaba con un chasquido fuerte que me sobresaltaba si estaba muy concentrada. Las luces fluorescentes del techo también emitían un ligero zumbido, casi imperceptible. Eran las 2:27 de la mañana. Lo sé con exactitud porque acababa de mirar el reloj digital de la caja registradora. Estaba de pie detrás del mostrador, organizando los sobres de chicles y dulces. No había pasado un coche por la carretera en al menos 20 minutos. El silencio era total, roto solo por los sonidos de la tienda. Entonces sonó el timbre de la puerta.
Es un sonido agudo, electrónico, que siempre me ha parecido demasiado fuerte para el tamaño del local. La puerta de cristal se abrió y entró una mujer. No le presté demasiada atención al principio. Era una cliente más. Era de mediana estatura, complexión normal. Llevaba unos pantalones de mezclilla y una blusa oscura, de manga larga, lo cual me pareció un poco extraño por el calor que hacía. Su pelo era oscuro, largo, y le caía sobre los hombros y parte de la cara. Caminaba de una forma extraña, no errática, sino deliberadamente lenta, como si estuviera midiendo cada paso. Se detuvo a un par de metros del mostrador. No me miró directamente a los ojos. Su vista estaba fija en algún punto por encima de mi hombro. «Un café», dijo. Su voz era baja, un poco rasposa, pero sin ninguna inflexión particular. Monótona. Asentí y señalé hacia la parte de atrás de la tienda. «Ahí están las máquinas». «El que guste». Le di la espalda por un segundo para tomar un vaso de cartón del dispensador. Cuando me volví, ella seguía ahí, inmóvil. Me extendió la mano para tomar el vaso. Sus dedos estaban fríos, o al menos eso me pareció cuando rozaron los míos. No dijo nada, simplemente tomó el vaso y se dirigió lentamente hacia las máquinas de café. La seguí con la vista por un momento. Se sirvió un café americano, el más común. Llenó el vaso casi hasta el borde. Luego se quedó parada frente a la pequeña barra donde están los sobres de azúcar, la crema en polvo y los agitadores. Yo volví mi atención al mostrador. Esperé a que viniera a pagar. Pasó un minuto. Luego otro. Volteé a verla. Seguía de espaldas a mí, en la misma posición, frente a la barra de condimentos. No se movía. No ponía azúcar en su café, no hacía nada. Simplemente estaba ahí. ¿Va a querer algo más?, le pregunté. Mi voz sonó un poco fuerte en el silencio de la tienda. Ella no respondió. No hizo ningún movimiento que indicara que me había escuchado. Empecé a sentir una ligera incomodidad. No era miedo, sino más bien una sensación de que algo estaba fuera de lugar. La gente no actúa así. Los clientes suelen tener prisa, especialmente a estas horas. Toman su café, pagan y se van. Esta mujer parecía no tener ninguna prisa en absoluto. Decidí ignorarla por un momento y seguir con mi trabajo. Empecé a limpiar la superficie del mostrador con un trapo húmedo, haciendo un poco de ruido a propósito. Aún así no hubo reacción. Después de unos minutos más, volví a mirar. Ya no estaba ahí. La barra de condimentos estaba vacía. El vaso de café tampoco estaba. Miré hacia los pasillos, pensando que quizá estaba buscando algo más. No la vi. Caminé hasta el final del mostrador para tener una mejor vista de toda la tienda. Los pasillos estaban vacíos. El área de refrigeradores vacía. La puerta del baño estaba cerrada, pero no me pareció que estuviera ocupada. Me acerqué y pegué la oreja. No se oía nada. Giré la perilla. Estaba sin seguro. Abrí la puerta. El baño estaba vacío y oscuro. Mi primer pensamiento fue que se había ido sin pagar. Me molestó, pero no era la primera vez que pasaba. Caminé de regreso al mostrador, mirando hacia la puerta principal. Estaba cerrada. El sensor no había sonado. Eso era raro. El sensor suena cuando alguien entra y cuando alguien sale. Siempre. Me asomé por la puerta de cristal. La noche estaba oscura y tranquila. El área de estacionamiento estaba iluminada por un solo farol de luz anaranjada. No había coches, excepto el mío, estacionado en la parte de atrás. No había nadie caminando por la carretera. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. Volví al mostrador y miré el monitor de seguridad. Ahí fue cuando lo vi. En el registro de eventos, en la parte inferior de la pantalla, la última línea de texto decía: 2:28 AM, puerta principal, presencia detectada. Era el registro de su entrada. No había ningún registro de salida. Pero eso no era lo más extraño. Sobre la cuadrícula de las cámaras había un pequeño icono, una figura humana estilizada, que se ilumina en rojo cuando el sensor principal detecta movimiento justo frente al mostrador.
El sistema hace esto para que sepamos si hay un cliente esperando, en caso de que estemos en la bodega o en la oficina. El icono estaba encendido, en rojo. Indicaba que había alguien parado justo frente a mí, al otro lado del mostrador. Pero no había nadie. El espacio estaba completamente vacío. Me quedé mirando el icono rojo, parpadeando. Pensé que era un fallo del sistema. A veces la tecnología se traba. Golpeé suavemente el costado del monitor. Una reacción instintiva. El icono no se apagó. Seguía brillando con una luz roja y fija. Me incliné sobre el mostrador y miré el suelo. No había nada. Pasé la mano por el aire, por el lugar donde el sensor infrarrojo debía estar detectando a una persona. Nada. El icono seguía encendido. Me senté en el taburete y me puse a observar el monitor con más atención. La cámara número 3 es la que apunta directamente al área del mostrador desde una esquina del techo. La imagen era clara. Se me veía a mí, sentada en el taburete mirando el monitor. Y frente al mostrador, donde debería haber estado la mujer, no se veía nada. Absolutamente nada. Sin embargo, el sistema insistía en que había una presencia ahí. Abrí el menú del software de seguridad y ejecuté un diagnóstico del sensor. El resultado apareció en pantalla después de unos segundos. Sensor principal, operativo, estado, activo, objeto detectado. El sistema estaba seguro de que había algo ahí, un objeto del tamaño y la temperatura de una persona. Decidí revisar la grabación. El DVR almacena las últimas 2 semanas de video. Usé el ratón para seleccionar la cámara 3 y retroceder la línea de tiempo hasta las 2:28. La grabación era de buena calidad. Vi a la mujer entrar por la puerta. Vi cómo se acercaba al mostrador. La vi tomar el vaso que le ofrecí. La vi caminar hacia las máquinas de café. La vi servirse el café. Todo era normal. Luego la vi quedarse parada de espaldas a la cámara, frente a la barra de condimentos. La grabación continuaba. Me vi a mí mismo limpiando el mostrador. Luego me vi volteando a verla. En el video, ella seguía ahí. Entonces, en el video, me vi caminando hacia el final del mostrador y luego hacia el baño. Mientras yo hacía eso, la figura de la mujer en la grabación permanecía inmóvil. Pero cuando yo regresé al mostrador y me asomé por la puerta, la mujer ya no estaba en la imagen. Simplemente había desaparecido. No se la veía salir por la puerta, ni caminar hacia ningún otro lado. En un cuadro de video estaba ahí, y en el siguiente, ya no. Era una edición limpia, como si alguien hubiera cortado un trozo de la grabación. Pero era la grabación en tiempo real, no podía estar editada. Retrocedí el video y lo vi cuadro por cuadro. En el timestamp 2:31:14 la mujer estaba ahí. En el 2:31:15 ya no. ¡Un segundo! En un segundo se había desvanecido del video, y el vaso de café también. Volví a mirar la imagen en vivo de la cámara 3. El espacio frente al mostrador estaba vacío, pero el icono de presencia seguía en rojo. Y entonces noté algo en la grabación que me había pasado por alto. Justo en el área donde la mujer había estado parada, la imagen se veía ligeramente distorsionada, como una ola de calor que se eleva del asfalto caliente, pero vertical. Era casi imperceptible. Una ligera ondulación en los píxeles. Retrocedí el video a cuando ella entró y observé con atención su figura. Toda ella parecía tener esa misma distorsión sutil a su alrededor. No era una persona nítida, sino algo borroso, como una imagen mal sintonizada. En ese momento no le di importancia. Asumí que era una falla de la cámara o de la compresión del video. Pero ahora, viendo el espacio vacío con el sensor activado, esa distorsión cobraba otro significado. Decidí llamar a Omar, mi supervisor. Marqué su número en el teléfono de la tienda. Contestó al tercer tono con la voz adormilada. Le expliqué la situación de la forma más objetiva que pude. Omar, son las 2:45. Hubo una cliente hace unos minutos, pero desapareció dentro de la tienda. Revisé la grabación y simplemente se desvanece.
El problema es que el sensor de presencia del mostrador sigue activado, pero aquí no hay nadie. Creo que el sistema tiene una falla. Omar suspiró al otro lado de la línea. Lidia reinicia el sistema. Desconecta el DVR de la corriente por 1 minuto y vuelve a conectarlo. Seguro es un error del software. Le dije que lo haría, pero antes de colgar, mientras seguía mirando el monitor, vi algo más. La ligera distorsión en la imagen en vivo de la cámara 3, en el punto exacto donde el sensor detectaba la presencia, comenzó a cambiar. No se movió de su sitio, pero la forma de la ondulación cambió. Se hizo más densa, más oscura. Ya no era casi transparente. Ahora era una mancha grisácea, una sombra vertical del tamaño de una persona. Y no tenía rostro, no tenía rasgos. Era solo una silueta borrosa, como una figura humana hecha de humo oscuro o de estática de televisión. «Omar, ¿sigues ahí?», le dije al teléfono sin apartar la vista de la pantalla. La imagen de la cámara 3 se está distorsionando. Se ve una silueta frente al mostrador. Hubo un silencio. «¿Una silueta de qué?», preguntó Omar, su tono ahora un poco más alerta. «No lo sé, es una mancha oscura. Tiene forma humana, pero no es una persona. No tiene detalles». Mientras describía lo que veía, la silueta en la pantalla hizo algo. Se movió. No caminó, no giró como una persona. La masa de píxeles oscuros que la formaba pareció rotar sobre su propio eje, lentamente, hasta que la parte que debía ser la cabeza quedó de frente a la cámara, y en el lugar donde debería haber una cara, solo había un vacío, un punto negro, más oscuro que el resto de la figura. Un agujero en la imagen, una ausencia total de luz y de información. En ese preciso instante, la imagen de todas las cámaras en el monitor parpadeó y se llenó de estática. El registro de eventos se llenó de líneas de código sin sentido. La llamada con Omar se cortó, reemplazada por un ruido blanco y agudo. El icono rojo de presencia parpadeó frenéticamente y luego se apagó, y la tienda quedó en un silencio absoluto. El zumbido de los refrigeradores pareció detenerse por un segundo. Me quedé completamente inmóvil, con el teléfono mudo en la mano. La pantalla del monitor volvió a la normalidad después de unos 10 segundos. La cuadrícula de las cámaras estaba ahí de nuevo. La imagen de la cámara 3 mostraba el mostrador vacío. La distorsión, la silueta, había desaparecido. El icono de presencia estaba apagado. El registro de eventos marcaba la hora actual, pero la última entrada legible era la de las 2:28. Todo parecía normal otra vez. Si no fuera por el recuerdo de lo que acababa de ver, pensaría que me lo había imaginado todo, que me había quedado dormida por un segundo. Omar volvió a llamar casi de inmediato. «¿Qué pasó?». «Se cortó». Le dije que el sistema se había vuelto loco por un momento, pero que ya parecía estar bien. No le mencioné lo de la figura girando ni el rostro vacío. ¿Cómo se explica algo así? Sonaría como una locura. Le dije que la distorsión había desaparecido y que el sensor ya no marcaba nada. «Te lo dije», dijo Omar, sonando aliviado. «Esos sistemas a veces se calientan y fallan. Solo vigílalo. Si vuelve a pasar, me llamas». El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero yo no pude volver a la calma. Cada pequeño ruido me hacía saltar. El chasquido del compresor, el crujido de una bolsa de papas al asentarse en el estante. Pasé la mayor parte del tiempo en la pequeña oficina de atrás, desde donde también se puede ver el monitor de seguridad. No quería estar en el mostrador. La sensación de que algo o alguien había estado ahí, invisible, era persistente. No era miedo en el sentido tradicional. Era una profunda sensación de extrañeza, de que las reglas de cómo funcionan las cosas se habían roto. Una cámara graba lo que hay, un sensor detecta lo que hay. Cuando un sistema diseñado para registrar la realidad objetiva te muestra algo que no puede ser, te sientes desorientado. Antes de que terminara mi turno, escribí un reporte detallado en la bitácora.
No usé palabras como silueta o figura, lo describí en términos técnicos. Zodos 45 AM, falla general del sistema de vigilancia. El sensor de presencia del mostrador se activó sin causa aparente durante aproximadamente 15 minutos. La imagen de la cámara 3 mostró una distorsión visual severa, con pérdida de datos en un área focalizada. El sistema se reinició automáticamente. Se recomienda revisión técnica. Dejé la nota para el gerente de la tienda y para Omar. Cuando llegó mi relevo a las 6 de la mañana, me fui sin decir nada más. La luz del sol nunca me pareció tan sólida, tan real. Al día siguiente Omar me llamó por la tarde. Vinieron los técnicos a revisar el sistema por tu reporte, me dijo. Su voz sonaba rara. No era escéptica como la noche anterior, sino más bien contenida. ¿Y qué encontraron?, le pregunté. Es extraño, dijo. Revisaron todo el hardware. Los sensores, las cámaras, el cableado. Todo funciona perfectamente. No encontraron ninguna falla. Hizo una pausa. Pero revisaron el disco duro del DVR. Querían ver la grabación de la falla que reportaste. Y, insistí. El video de esa hora no está, Lidia. Hay una brecha en la grabación. Empieza a las 2:25 de la mañana y termina a las 2:50. Son 25 minutos de video que simplemente no existen. El archivo está corrupto, dicen ellos. Nunca habían visto algo así. Es como si el sistema hubiera estado grabando nada, un vacío. Sentí un frío recorrer mi espalda, a pesar del calor de la tarde. Un archivo corrupto, un vacío, como el rostro de la silueta en la pantalla. Pero encontraron algo más, continuó Omar. El sistema también graba el audio del micrófono que está sobre el mostrador. El archivo de audio de esa misma hora tampoco estaba completo, pero lograron recuperar un fragmento. Unos pocos segundos de la brecha. Al principio es solo estática, el ruido blanco del sistema fallando. Pero justo antes de que el audio se corte por completo, se oye algo más. Una voz. Me quedé en silencio, esperando. Es un susurro, dijo Omar. Muy bajo, muy cerca del micrófono. Una voz que no es la tuya, porque a ti se te oye hablando por teléfono de fondo, antes de que se corte. Los técnicos limpiaron el audio. Se oye claramente lo que dice. Esperé. Omar tardó un momento en continuar. Cuando habló, su voz era apenas un murmullo. La voz dice, ya me atendiste. Ahora me toca a mí. No volví a trabajar en el turno de noche. Pedí un cambio al turno de día, y cuando me lo negaron, renuncié. No podía volver a pasar una noche en esa tienda. No después de eso. Omar entendió, o al menos no hizo preguntas. Unos meses después, me encontré con una de las chicas que trabajaba ahí. Me contó que las cosas en esa tienda seguían siendo raras, que los del turno de noche se quejan de fallas constantes en el sistema de seguridad. Y me contó una cosa más. El sensor de presencia del mostrador principal, el que se activó esa noche, sigue fallando, pero no de forma aleatoria. Se activa todas las noches, sin excepción, a la misma hora. A las 2:30 de la mañana, se enciende y permanece activado durante varios minutos, marcando una presencia invisible frente al mostrador. Los empleados nuevos se asustan, pero los que llevan más tiempo ya se acostumbraron. Simplemente lo ignoran. Es parte de la rutina de la tienda. Un fallo técnico persistente y sin explicación. Una presencia registrada por una máquina, en un lugar donde no hay absolutamente nada.